¿Vieron todo eso? ¿No les parece sorprendente lo que somos capaces como especie humana? Donde vemos un obstáculo, también vemos un reto. Si hay una montaña, hay que escalarla. Si hay un mar, hay que navegarlo. Si hay un río, hay que explorarlo. Nada nos detiene y hemos llegado incluso al espacio exterior y hemos vuelto a casa. Pero los obstáculos siguen llegando y nosotros los seguimos enfrentando. Hoy veremos cómo hemos ido enfrentando algunos de estos desafíos que la misma naturaleza nos ha puesto al frente y veremos de lo que somos capaces. Yo soy Diego y esto es Ciencia en Esencia. Empezamos. Quizás una de nuestras más grandes aspiraciones como especie humana ha sido el vencer a la gravedad. Desde épocas antiguas, el poder volar era una cualidad que se le atribuía a animales o a los seres divinos. Hoy, con un pasaje, casi cualquiera puede subirse a un avión y viajar de un lado al otro del mundo. Pero llegar a esto nos tomó varios intentos. Vamos a verlos. Poder volar como las aves es una de las fantasías más antiguas de los seres humanos. Uno de los ejemplos más conocidos es el mito de Ícaro, quien voló muy cerca del sol con las alas hechas de plumas y de cera, lo que habría hecho que éstas se derritieran y cayera del cielo. Pero más allá de los mitos, en la realidad, volar es uno de los logros científicos más importantes. El primer gran logro en este campo fue el de los hermanos Wright en 1913, artífices del primer vuelo controlado. Tan solo 11 años después, en 1914, ya se llevaba a cabo el primer vuelo comercial, aunque este solo llevaba a un pasajero. No sería sino hasta 1920 que se vería la primera línea aérea, KLM. En 1939, la aeronave alemana Heinkel HE-178 se coronaba como la primera nave impulsada por un motor a reacción, mientras que en 1947 la barrera del sonido fue vencida por el capitán de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Charles Yeager. Bueno, algo parecido sucede con el mar. Si bien es cierto que tenemos embarcaciones desde épocas primitivas, estas tenían límites en las distancias que podían recorrer. Luego superamos esos límites, pero el mar aún guardaba secretos. Y fue ahí que a inicios del siglo XVII los primeros submarinos modernos empezaron a ser construidos, aunque lamentablemente con poco éxito. Pero hoy en día tenemos otra opción para explorar el fondo del mar. Se trata de los trajes de buceo. Y gracias a ellos hemos podido ver el mar como nunca antes en la historia. Démosle una mirada. Soy Yuri Hooker, biólogo marino y especialista en biodiversidad submarina. Un equipo de buceo es aquel que nos permite ingresar a las profundidades del mar y pueden ser de dos tipos. Uno que es para buceo en apnea, es decir, un equipo que es muy básico que nos permite bucear aguantando la respiración. El otro es un equipo ya un poco más sofisticado para bucear respirando bajo el agua y por tanto el elemento principal de este equipo son los sistemas de respiración submarina. El equipo básico de buceo está compuesto por aletas, una máscara de buceo, un cinturón de lastre y un traje de protección contra la temperatura o el ambiente y que se puede utilizar para el buceo en apnea a pulmón. Sin embargo, cuando uno quiere respirar debajo del mar, es necesario otros elementos como son el tanque de buceo donde hay aire comprimido, también
unido a este equipo va el regulador de buceo, que regula la cantidad de aire a alta presión que está en el tanque para que pueda respirarlo en baja presión el buzo. Otro equipo muy importante es el chaleco de buceo, para que el buzo regule su flotabilidad debajo del mar. Y por último, el profundímetro o computador de buceo, que indica al buzo cuánto tiempo lleva bajo el mar, cuánto tiempo le queda a una profundidad determinada y además cuánto tiempo debe de demorar en llegar a la superficie. Si nosotros estamos en un lugar con aguas muy cálidas, en realidad no lo necesitamos, más que una licra para protegernos de las heridas que puede causar las rocas o los corales. En aguas frías es indispensable. Por muchos años el humano ha tratado de ingresar debajo del agua y descubrir este mundo. Un equipo de buceo nos ha llevado a descubrir especies nuevas, ambientes increíbles, minerales, recursos alimenticios que sin el buceo hubiese sido muy difícil de encontrar. ¿Se imaginan a los antiguos humanos viéndonos ahora, sumergiéndonos por horas en la profundidad del mar, sin más preocupación que no olvidar cargar nuestras baterías para tomar fotos de todo lo que vemos bajo el agua? Probablemente habrían pensado que nosotros éramos estos seres místicos. Ahora, ¿recuerdan que mencioné que podíamos volar gracias a los aviones? Bueno, hoy en día también es posible hacerlo sin ellos. Si no, miren a estos atletas que se lanzan en paracaídas o trajes de vuelo para demostrar que la gravedad es otro de esos límites que ya nos sentimos bastante cómodos rompiendo. Pero así como nuestra comprensión de la ciencia, de la mano con tecnologías, nos permite superar límites que antes parecían inquebrantables, hoy la tecnología nos permite retroceder el efecto del tiempo en nosotros y nos puede ayudar a recuperar habilidades que pensábamos perdidas. Y quédense porque veremos eso al regreso. Estamos de vuelta y hablábamos de cómo la ciencia y la tecnología trabajando juntas nos permiten superar ciertos límites que la física y la naturaleza nos han puesto. Podemos volar sin necesidad de máquinas y podemos sumergirnos bajo el agua a profundidades que nunca imaginamos. Pero, ¿qué hay de las cosas que podíamos hacer con naturalidad y de pronto ya no? Por ejemplo, están las personas que lamentablemente sufren algún tipo de accidente y pierden alguna extremidad. Para ellos, la tecnología moderna está haciendo bastante, gracias a innovaciones como la impresión 3D que nos permiten producir prótesis a bajo costo y ser diseñadas a la medida. Otras, a causa del envejecimiento, van perdiendo fuerza en ciertas partes del cuerpo y para ellos, proyectos como el que vamos a ver a continuación pueden significar una mejora enorme en la calidad de sus vidas. Vamos a verlo. Definamos un esqueleto. Un esqueleto es un sistema conformado por huesos y articulaciones que tienen dentro de sus funciones sostener el peso del propio cuerpo. Un esqueleto de miembros inferiores es un sistema externo, un sistema esquelético externo a nuestro cuerpo. En este caso, pretende simular o asistir las funciones de las piernas. El exoesqueleto empieza aquí con la interfaz gráfica, el cual es un programa amigable que puede estar instalado en una laptop o una PC y es usado por el fisioterapeuta. La interfaz gráfica luego envía los comandos que el fisioterapeuta determine según el tipo de sesión de rehabilitación y los manda al controlador principal, el cual es este CPU con este monitor, que lo que se encargan es de traducir lo que el fisioterapeuta quiere hacer en comandos que son entendidos por estos controladores de motores rectangulares que están aquí en la parte de atrás, los cuales finalmente envían la energía, la corriente, a los motores. El exoesqueleto tiene 6 motores en total, son 3 por cada pierna y están alineados con la cadera, rodilla y tobillo del paciente.
Según lo que determine el fisioterapeuta en la interfaz, se puede mover uno a la vez a un ángulo determinado o pueden moverse todos de manera sincronizada para hacer la reproducción de lo que sería el movimiento de caminata. El problema que queremos resolver es principalmente automatizar la terapia de rehabilitación. En vez de que sea un fisioterapeuta que está moviendo manualmente las piernas del paciente, lo haría de manera remota desde la computadora con un equipo que le asiste. De esta manera también el fisioterapeuta ya no se cansaría tanto. Esto haría que el proceso fuera mucho más eficiente, incluso podría abaratar los costos de la terapia y motivar a las personas a que continúen haciendo todo su proceso de rehabilitación, porque lo que suele pasar es que a veces lo dejan. El proyecto ahora se encuentra en fase de prototipo y lo que nosotros queremos hacer es seguir mejorándolo, tal vez probarlo con algunas personas, de modo que se pueda convertir en un producto. Buscamos implementarlo dentro de centros de salud, podrían ser hospitales, clínicas o el Instituto Nacional de Rehabilitación, y de esta manera también contribuimos a modernizar el sistema de salud. ¿No les pareció interesante? Si se siguen desarrollando tecnologías con este enfoque, podríamos ayudar a personas de la tercera edad a tener una vejez con muchas más facilidades. Tengamos en cuenta que la fuerza física no es la única que se deteriora. Verán, el cuerpo humano es impresionante en las cosas que puede hacer, pero a medida que pasa el tiempo va perdiendo varias de sus habilidades y nuestros límites empiezan a sentirse cada vez más cercanos. Con el paso del tiempo, el cuerpo humano no puede seguir funcionando de la misma manera y algunas de las capacidades que tenemos van desgastándose. Así, por ejemplo, el oído, que sirve tanto para oír como para mantener el equilibrio, pierde su sensibilidad y se nos dificulta percibir sonidos muy agudos o entender algunas de las cosas que nos dicen, aunque esto puede tratarse con ayuda de aparatos de audición. Sin embargo, el daño al equilibrio es más difícil de controlar. Por otro lado, la vista también sufre un deterioro a medida que los músculos oculares se desgastan. La córnea se vuelve un poco más opaca y la pupila se abre menos. Esto tiene como efecto que sea más difícil ver en la oscuridad o mover rápidamente los ojos para percibir información a nuestro alrededor, y que sea más complicado enfocar la vista en objetos cercanos. Por eso, es común ver a gente mayor utilizando lentes para la lectura. Sin embargo, como especie humana nos venimos desarrollando cada vez más. Nuestro promedio de vida es cada vez más alto e incluso hemos logrado obtener conocimientos que antes parecían fantasía. Y eso nos ha permitido no solo hacernos más fuertes, sino a protegernos mejor. Por ejemplo, sabemos identificar enfermedades y sabemos cómo tratarlas. Antes, algo que parecía una muerte segura, hoy es algo que sabemos enfrentar, incluso en los casos más extremos. Y al regreso, veremos cómo lo hemos logrado. Continuamos con el programa y veníamos hablando de cómo hemos superado nuestros límites. Físicamente, podemos desafiar a la gravedad o a la presión extrema del fondo marino. Incluso, podemos recuperar ciertas capacidades con ayuda de algunos inventos, desde los más sencillos, como los lentes para poder ver mejor, hasta el exoesqueleto que vimos en el bloque anterior, para seguir pisando fuerte. Pero nuestra exploración de la naturaleza también ha llegado a ciertos límites, cada vez más peligrosos. Como por ejemplo, exponernos a enfermedades al momento de tratar a los pacientes, o incluso a la radiación, producto de materiales sumamente peligrosos para nosotros. Pero vamos, ya hemos visto que cuando se trata de límites, estamos dispuestos a superarlos todos. Entonces, vamos a ver cómo superamos este. Mi nombre es Cecilia Gasso, soy la coordinadora del Laboratorio de Microbiología y Biomedicina del Instituto Nacional de Salud. En nuestras instalaciones realizamos investigación y diagnóstico especializado de enfermedades transmisibles. Utilizamos un equipo de protección respiratoria por aire forzado, llamado PAPR por sus siglas en inglés, para proteger a los trabajadores que entran al nivel de bioseguridad 3
y manipulan agentes patógenos que se transmiten por vía respiratoria, por aerosoles. Mediante el uso de este equipo de protección respiratoria PAPR, se reduce el riesgo de exposición de los trabajadores frente a los agentes patógenos que se manipulan en el nivel de bioseguridad 3, donde se trabaja con cultivos, tanto de virus como de bacterias, como por ejemplo el Mycobacterium tuberculosis causante de la tuberculosis, virus del dengue, chikungunya, Zika, hantavirus, entre otros. El equipo de protección respiratoria PAPR consta de un motoventilador que lleva adosada una batería de litio. En su interior encontramos un filtro de alta performance capaz de filtrar partículas muy pequeñas de menos de 0.3 micras, es decir, invisibles a simple vista. Entre estas partículas retenidas están los aerosoles infecciosos de las bacterias y de los virus que serían capaces de causar una infección o una enfermedad en nuestros trabajadores. El aire, que es tomado de laboratorio por presión positiva, ingresa a este motoventilador, es filtrado y el aire purificado ingresa a través de una manguera de respiración hasta esta estructura que consta de un arnés con una capucha y una pechera. El equipo de protección respiratoria se complementa con otros equipos de protección personal, como ser un mandilón descartable, un gorro y también un mameluco que protege desde los pies, pues consta de botas y también de una capucha. Gracias al trabajo realizado en la zona de alto riesgo, es que se puede realizar pruebas de susceptibilidad para los pacientes infectados con tuberculosis multidrogo resistente y extensamente resistente. Con los resultados de estas pruebas se brinda información valiosa a los médicos tratantes para poder dar un tratamiento adecuado a estos pacientes. Igualmente sucede en el caso del trabajo con cultivo de virus y bacterias. En el alto riesgo también trabajamos en la elaboración de láminas de inmunoinflorescencia indirecta, que es una prueba confirmatoria para el VIH. En gran medida, el trabajo que se realiza en el laboratorio de alto riesgo no sería posible sin el uso de este equipo de protección respiratoria PAPR. Increíble, pero qué miedo estar tan cerca del peligro. Lamentablemente, es necesario para un trabajo tan importante. Me recuerda la labor de los bomberos. Ellos también utilizan trajes especiales. Así como los trajes antivirus o los trajes de buceo, los trajes de bomberos son fabricados con tecnología especialmente pensada para aguantar condiciones extremas y requieren incluso de un serio entrenamiento para utilizarse correctamente. No me voy a cansar de decirlo, la tecnología no solo mejora nuestra calidad de vida, sino también que nos ayuda a protegerla. Y me pregunto, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué límites aún no hemos superado? Bueno, algunos obstáculos son distintos a otros. Por ejemplo, ¿qué me dirían si les digo que es posible controlar máquinas sin tocarlas? Muchos me dirán que con un control remoto. Y sí, es válido. Pero, si les digo que para este control no necesitan botones, mejor que se los diga a alguien con superpoderes. Mi nombre es David Cachancay Díaz. Soy profesor investigador del Grupo de Investigación en Robótica Aplicada y Biomecánica y líder de la línea de investigación en interfaces cerebro-computador. La interfaz cerebro-computador es un medio por el cual registramos la actividad cerebral para reconocer patrones. Es decir, cuando uno está pensando en mover una mano hacia la izquierda, una mano hacia la derecha, por ejemplo, nosotros podemos detectar para luego usar esta información para controlar algún dispositivo externo. Para implementar una interfaz cerebro-computador necesitamos básicamente tres cosas. El equipo de adquisición de la señal cerebral, que en este caso es un electroencefalograma para investigación, la computadora que vemos atrás para procesar los datos adquiridos y un display, una pantalla, para mostrar una retroalimentación al usuario. Pero también se puede utilizar el mismo dispositivo a controlar. Cuando imaginamos o realizamos un movimiento, se producen señales eléctricas entre neuronas, las cuales son muy bajas, por lo cual tenemos que primero
adquirirlas mediante estos sensores, luego amplificarlas y enviarlas a la computadora. En la computadora son procesadas mediante un software. Extraemos características para entrenar un método de inteligencia artificial, el cual va a producir una respuesta automática y es asociada a un movimiento que se puede ver en la pantalla. El primer proyecto está orientado a asistir una terapia de rehabilitación para personas que sufrieron un accidente cerebrovascular. El ACV daña ciertas regiones del cerebro, las cuales afectan la motricidad parcial o total de las extremidades. Con nuestro proyecto queremos promover el fenómeno de hiperplasticidad, el cual es la regeneración rápida de las neuronas afectadas por el ACV. Es por eso que nos basamos en estudios que demuestran que con solamente la imaginación motora podemos promover este fenómeno. Y hemos diseñado experimentos basados en la tecnología de interfaz cerebro-computador y realidad virtual. La realidad virtual genera un ambiente más inmersivo y esto produce en el usuario un sentimiento de que se está realizando algo más natural, con lo cual podemos obtener mejores resultados. El segundo proyecto está orientado al control de robots asistenciales a través de la actividad cerebral, que quiere decir que la persona con discapacidad motora va a poder seleccionar entre el control de un brazo robótico o una silla de ruedas, a través de la presentación de estímulos en una pantalla. Al concentrarse en uno de ellos, se genera una respuesta en el cerebro, la cual nosotros detectamos y lo asociamos a determinado estímulo. Entonces, se tiene la opción seleccionada y va a poder, por ejemplo, realizar tareas comunes con el brazo robótico, como por ejemplo, alcanzar un objeto, ya sea un vaso o una botella, acercárselo hacia él, moverlo y en el caso de la silla de ruedas, desplazarse por todo un ambiente. Es la razón por la cual en este caso utilizamos un electroencefalograma portable. Lo que queremos con estos proyectos es devolver parte de la autonomía a las personas con discapacidad motora y por lo tanto mejorar su calidad de vida. El siguiente paso sería realizar el escalamiento, con lo cual estas tecnologías asistenciales llegarían a las personas que verdaderamente lo necesitan. Este es un caso de cómo la creatividad es el único límite que realmente deberíamos superar. Si nos lo proponemos, deberíamos poder hacerlo. Yo soy Diego y esto fue todo en Ciencia en Esencia. Nos vemos.